Voy a darle la palabra ahora a Alexandro Escudero de la Universidad Autónoma de Querétaro, me parece que nos va a hablar de la incorporación de la tecnología educativa al modelo transdigital de educación. Voy a leer una pequeña semblanza de su trayectoria. El doctor Alexandro Escudero Naón, doctor en educación por la Universidad de Barcelona, España, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 1 del Consejo Nacional del CONACYT. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro. Dirige el proyecto Transdigital, que es una iniciativa ciudadana para la difusión de la ciencia con tres líneas de trabajo: revista científica transdigital, Congreso Virtual Transdigital y Editorial Electrónica Transdigital. Es coordinador del área temática 18, Tecnologías de Información y Comunicación y Educación del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, y coordina el Comité de Educación Transdigital de la Red LATE México, que es una red temática de CONACYT. Forma parte del Cuerpo Académico Consolidado de Innovación Educativa y Tecnología de la Secretaría de Educación Pública y es secretario de la de la Comisión para el Desarrollo de Talento y Cultura Tecnoeducativa del Grupo de Trabajo Gestión de Tecnología Educativa de la sección Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de la Educación Superior, ANUYES. Adelante, doctor Alexandro, tienes la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, Jorge. Colegas, muy buenas tardes. Gracias por su tiempo, por estar aquí. Yo ¿qué serán? 15, 18 minutitos. Quisiera desarrollar una idea que ahora veo que es orgánicamente cercana a lo que mis dos colegas anteriores, tocayos entre sí, Gabriel y Gabriel, ¿verdad? Pusieron ya sobre la mesa y es ante las nuevas tecnologías, el avance sobre todo, ellos se concentraron en la inteligencia artificial, pero si lo podemos hacer un poco más general sobre la tecnología digital, ¿verdad? ¿Qué posiciones Son estamos las tomando 17. los profesores, las profesoras, las instituciones sobre todo? Entonces, tanto en la primera exposición de Gabriel como en la segunda exposición de Gabriel, vimos que hubo un momento en que ellos dijeron, pero es que faltan en las instituciones regulaciones, por lo menos orientaciones, ¿verdad? Para no sonar tan coercitivos, sí, por lo menos cierta orientación pedagógica que nos ayude a pensar cómo vamos ahora a enseñar todos esos contenidos que estamos, bueno, diariamente tratando de enseñar. Entonces, algo que se nos ocurrió fue el concepto transdigital. Quisiera explicar en breves minutos qué es esto. Yo creo que ustedes lo sentirán muy, muy adecuado y sobre todo avanzar un poquito más sobre y cómo podrían las instituciones abordar esa falta de regulación o esa falta de orientaciones educativas. Miren, tenemos que regresar, yo creo, todavía al discurso de la pandemia. De hecho, este seminario lleva como nombre, ¿verdad? Un análisis sobre los discursos de pospandemia. ¿Y por qué creo que sí es adecuado mantener todavía el discurso vivo? Porque es que sucedieron cosas interesantes en ese periodo que no es que no existieran antes, pero que se subrayaron durante la pandemia. Entonces, en este caso en específico que quiero desarrollar, es lo siguiente. En cuanto llegó la pandemia y nos vimos obligados a trabajar de una manera inédita, una docencia inédita para la mayoría de nosotros, la verdad es que lo que apenas pudimos hacer fue docencia remota de emergencia, porque otra vez las instituciones no contaban con regulación, orientaciones, ¿verdad? Para que hiciéramos un modelo distinto de educación. Qué curioso que no es la primera vez que México se veía en el 2020 enfrentado a una contingencia sanitaria. Aquí muchos, la mayoría de los que estamos aquí recordaremos que en el 2009 hubo un brote pandémico, que fue el de la gripe A H1N1. Lo que pasa es que duró muy poco, se extinguió, pero de todos modos sí tuvo tiempo de plantear un montón de problemas en la economía, en la educación, en el ocio, en la familia. Entonces, con esto lo que quiero decir es que México
¿verdad? Sí tiene diariamente amenazas, contingencias constantes. Entonces, la del 2020 no debió haber sido una sorpresa, y sin embargo lo fue, ¿sí? Las contingencias constantes a las que nos estamos enfrentando, mexicanas y mexicanos, que afectan nuestra educación regular, miren, van desde las ambientales. Hace poco ustedes recordarán que a los pobres colegas de Guerrero, ¿cómo les fue? ¿Verdad? Con el paso de ciclones, trombas, lluvias, inundaciones. Tenemos contingencias naturales también, ¿verdad? Me Tenemos lo enseña. las contingencias propias de la polución, contingencias sociales como la violencia, la inseguridad, las manifestaciones públicas, ¿verdad? Incluso la falta de agua está afectando porque muchas escuelas tienen que cerrar y no pueden las niñas y los niños, los jóvenes ir, pues porque no hay agua simplemente. Y bueno, por supuesto las contingencias laborales, que son las huelgas, los mítines, etcétera. Entonces, con esto quiero decir, creo que hay evidencia suficiente de que nuestra educación debería ser planteada frente a la contingencia, que diariamente tenemos más contingencias que regularidades en la educación. Curiosamente, casi nadie le ha puesto atención a ese tema. Entonces, con la pandemia, solo hicimos docencia remota de emergencia. O sea, lo que pasó fue que las instituciones, las autoridades, dejaron a los profesores y a las profesoras, pues, solos y confiando en que su responsabilidad, sus habilidades digitales, su compromiso, sus recursos, sus dispositivos, iban a sacar adelante la educación. Y la verdad, yo creo que todos coincidimos aquí, sí, sí lo lograron. Fue gracias a las profesoras y a los profesores que durante 2 años y medio, 3 años, la educación se mantuvo a flote. No había orientaciones, repito, pedagógicas, no había regulación. O sea, hay un vacío sobre cómo hacer educación frente a la contingencia. Esta falta de planes de continuidad académica, que son los planes que pueden contener esta normativa, estas orientaciones, ¿verdad? Este criterio como para decir, ante una contingencia, no tenemos que enseñar todo, tenemos que hacer priorizaciones. Además, no lo tenemos que enseñar de la manera regular, habrá que hacer algunas adecuaciones. Ese documento, pues, ¿qué creen? Según Anuyes, en el 2020, de las 200 y tantas instituciones que constituyen a Anuyes, solo 8 declararon tener planes de continuidad académica y no eran públicos. Tenían todo el derecho de que no fueran públicos, ¿eh? Pero al momento de no hacerlos públicos, uno se queda más con la confianza, con el ejercicio de fe, de decir, pues sí, esas instituciones tienen un plan de continuidad, aunque no lo conocemos. De ellas todavía muchos no los conocemos. Quiero mencionar lo del plan de continuidad porque fíjense que algo sí nos quedó claro. No tuvimos planes de continuidad ante la contingencia de COVID-19, pero las universidades, la mayoría declaraba que sí tenían muchas modalidades educativas, o sea, que tenían la educación regular, ¿verdad? El modelo presencial, el habitual, el tradicional, el histórico, y muchas declaraban, la mayoría declaraba que tenían modelos virtuales, mixtos, a distancia, híbridos, en fin. Había como una presunción de que no debía haber gran afectación porque los modelos existían, que podían migrar los presenciales, los alumnos y las alumnas del modelo presencial, podrían migrar a esos otros modelos. ¿Y qué creen que pasó? Pues no, no fue posible. Hubo tal desorden, hubo tal incertidumbre, inconsistencias en los procedimientos, que la verdad es que aún teniendo muchas modalidades educativas, no logramos que se estudiara bien durante esos 2 años y medio, casi tres. Entonces, algo que sí pudimos aprender fue que la multimodalidad educativa no es suficiente. No es suficiente tener muchos modelos educativos alojados en una misma institución. Necesitamos una nueva manera de abordar esto y eso es la intermodalidad educativa.
Pero además, la comunidad educativa en ese periodo, ¿verdad? Ante la falta de una intermodalidad de planes de continuidad académica, empezó a hacer uso de muchas opciones que no todas de ellas eran educativas, como la inteligencia artificial, ¿verdad? Como me lo dirán Gabriel y Gabriel, seguro estarán de acuerdo conmigo y dirán, la inteligencia artificial por sí misma no es un recurso que esté diseñado para educar, aunque lo usamos para eso. No es un recurso para los aprendices, aunque la usan para eso. Entonces algo sucedió en esos 2 años y medio y es profesoras, profesores, alumnos, autoridades, la comunidad educativa en general empezó a usar un ecosistema digital que no se había creado en las universidades, ¿verdad? Que a veces no era propiamente educativo y que sí lograron hacer adaptaciones. Esto es transdigital. O sea, transdigital es esta sensación, este escenario donde muchas modalidades educativas no son suficientes, hay que conectarlas todas con una inteligencia nueva, con una manera de pensar las instituciones nueva para llegar a la intermodalidad, y hay que admitir que fuera de las universidades se están realizando muchos recursos digitales que sí sirvieron y sí le están sirviendo a las colegas y a los colegas. Para usar una metáfora rápidamente, fíjense que en la logística, en la disciplina de la logística, en el ámbito de la logística, o sea, en esta disciplina de llevar cosas o personas de un lugar a otro, ya utilizan la intermodalidad. Vamos a poner, por ejemplo, que estas son varias rutas como para que llegue del norte al sur del país un producto o una persona. Miren, ahí hay muchas rutas, están puestas en color las rutas, y ahí hay muchas, o sea, múltiples maneras de llegar del norte al sur. Fíjense que lo que hace la logística es que trata de encontrar la manera de que si una de esas vías se cae, si una ruta logística se cae, pueda rápidamente el producto o la persona pasar a otra vía logística, a otra modalidad. En logística han avanzado mucho en la intermodalidad, ¿sí? Por eso es que recibimos rápidamente cosas cuando las solicitamos, por ejemplo, vía Internet. ¿Sí? La logística cada vez piensa más en la intermodalidad. Lleva del punto A al punto B una persona o una cosa porque piensa en que multimodalidad no es suficiente, sino la intermodalidad es lo que resuelve. Si eso lo pudiéramos aplicar en educación, pasaríamos de la figura que ustedes tienen en pantalla, donde hay muchas maneras de estudiar, todas alojadas en la misma institución, ¿verdad? Pero que no hablan entre sí, que es difícil que una persona que se haya inscrito presencialmente, ¿verdad? Y un día tuviera, por ejemplo, un accidente, se rompiera un tobillo y quisiera seguir estudiando, pero virtualmente, es dificilísimo que lo lograra por cuestiones administrativas, normativas, presupuestales, etcétera. Entonces, esto es una inteligencia propia de las instituciones. Ahí son las autoridades, las instituciones las que tienen que reorganizar sus recursos para que más bien la educación se vea así, con múltiples vasos comunicantes, con múltiples nodos, para que un chico que entre a una institución cuente con todos los recursos, que hay muchos recursos en las instituciones. En las instituciones hay muchos recursos, muchas modalidades educativas, mucho talento, muy buenos profesores y profesoras, pero no estamos muy conectados. Entonces, es como si desconociéramos lo que hace el colega de al lado o lo que hace el programa educativo vecino, ¿verdad? Esto tiene que ver con las instituciones, pero además, como lo he dicho, otra cosa pasó en estos 2 años, 3 años de la contingencia sanitaria, y es que aprendimos a usar el ecosistema digital fuera de las universidades y consultamos un montón de recursos que no fueron hechos en las universidades. Lo que ustedes están viendo es la historia del paradigma clásico de incorporación de tecnología digital. Para no abrumar con tantos datos, miren,
Yo creo que en 1980 y tantos empieza una preocupación ya legítima porque las instituciones educativas incorporaran tecnología digital, ¿verdad? Modelos educativos en ese momento innovadores, compraran o crearan material didáctico para la educación formal. Desde entonces, vean cuántos programas hemos tenido oficiales: Microcep, Coeva, Red Escolar, Red EduSat. Seguro que a ustedes les vendrán buenas o malas, malos recuerdos al respecto. Enciclomedia, habilidades digitales para todos. ESAT, UNAD, PIAT, el telebachillerato comunitario, Prepa en línea, Plataforma México X, en fin, ¿sí? Aquí ha habido mucha iniciativa oficial para incorporar la tecnología en las aulas y mucho gasto y muy poca evaluación. Sabemos muy poco sobre qué tan bueno o qué tan malo fue gastar tanto, obligar a nuestras profesoras y profesores a capacitarse sobre esas tecnologías y luego no sabemos exactamente si mejoró o no la educación. Lo que tenemos ahora son algunos indicadores educativos que no son muy halagadores. Es lo único que sabemos. No sabemos sobre esos programas a detalle qué tan bien o qué tan mal fueron. Quise exponer esto para decirles que justo lo que está pasando ahora, coincidentemente con la contingencia sanitaria, la aparición pública de la inteligencia artificial, porque no es que haya surgido hace unos cuantos años, ¿verdad? Ya lo dijo muy bien Gabriel Páramo y también nuestro colega don Gabriel, lleva décadas la inteligencia artificial, pero su aparición pública fue hace poco. Pues miren, coincide que estamos saliendo de la pandemia, que surge la inteligencia artificial, que nuestras colegas ya han perdido el miedo de ir a buscar recursos en el ecosistema digital y el modelo de la izquierda, ¿verdad? El que empieza con la tecnología analógica, tecnología satelital, multimedia y digital, ¿sí? Ese modelo que trataba de incorporar la tecnología en las aulas se ha convertido a un nuevo paradigma transdigital, que es el que está en verde. O sea, ahora la educación superior está conviviendo con la inteligencia artificial, los MOOC, que son estos cursos abiertos a distancia, gratuitos, que prometieron muchísimo, que ya no son gratuitos, que hay altos grados de deserción, ¿verdad? Están surgiendo los microcursos, las redes sociales, las aplicaciones móviles. Es como si la educación superior ahora estuviera conviviendo dentro de un ecosistema digital y muy pocas veces las instituciones quieren incorporar tecnología. Ahora más bien lo que hacemos, ustedes ya me dirán, es salimos a consumir recursos que no fueron precisamente creados en las universidades. A veces no en las nuestras, quizá en otras, pero generalmente son creados estos recursos por sociedades, empresas, incluso youtubers, ¿no? Influencers. Entonces, esto es a lo que nos referimos con el cambio de paradigma. ¿Qué será lo bueno de ese cambio de paradigma? Pues gastarán menos las instituciones. O sea, ya no tratarán, ya no será una obsesión de incluir la tecnología, pero debería haber orientaciones y regulaciones y normatividad para admitir y ayudar a los profesores a que vayan por esos recursos que se están haciendo al exterior de las universidades. Todo esto es lo transdigital, es lo que está superando a la tecnología digital oficial, ¿verdad? De los programas educativos oficiales. Para terminar, miren, esto, ¿cómo podría empezarse a aplicar en las instituciones? Hemos encontrado que los tres principales problemas para poder pensar en una no, en un paradigma de educación transdigital es que el concepto se haga cada vez más sólido. En eso estamos trabajando. Que la gestión educativa se realice de otra manera y que provoque regulación, normatividad, orientaciones pedagógicas. Pero claro que lo tenemos que hacer todos juntos en la institución. Yo lo que les voy a mostrar en 2 minutos es la estrategia que creemos que puede ayudar a realizar. Miren, antes que comprar tecnología, que ya vimos que no es algo que nos obsesione ahora, pero incluso antes de salir y usar también objetos virtuales para nuestras clases,
Hay que renovar la gestión en las instituciones. Encontramos que hay una estrategia interesante. Miren, las instituciones creemos, si ustedes ven la pirámide, las instituciones educativas están construidas de manera vertical. De arriba a abajo hay un nivel 1, 2, 3, 4. Parece que podemos llegar a un acuerdo de que hay por lo menos 4 niveles, niveles que tienen responsabilidad en la innovación educativa, ¿sí? La verdad es que el nivel 1 manda siempre hacia abajo. Aunque sí hay un discurso de que la participación de todos es importante, que hay democracia, etcétera, la verdad es que cómo se impulsan los cambios en las instituciones sigue siendo una iniciativa del nivel 1. Entonces, si el nivel 1 motiva y dirige los cambios, ¿verdad? El nivel 2 planea y diseña los cambios una vez que ha recibido la orden del nivel 1. Estos son nuestros colegas que son los intelectuales orgánicos, los que diseñan y planean el cambio, una vez que se les ha ordenado que inicien un cambio. Y luego hay un nivel 3, esos son los colegas que nos ayudan a aplicar e ir ajustando los cambios, ¿verdad? Y finalmente, casi siempre hay un nivel 4 que apoya, asiste, auxilia, ¿verdad? En presentar los resultados de los cambios. Entonces, creemos que una manera de que las instituciones amablemente inicien cambios es haciendo algo de lo que sabemos mucho nosotros en las universidades, y es una estrategia educativa. O sea, se les aplican programas educativos distintos según nivel de toma de decisión. El primer nivel solo requiere un simposio, 40 minutos, alguien que les explique por qué es bueno realizar cambios. En el segundo nivel, un diplomado, 250 horas por lo menos, para aprender a hacer esos cambios. El tercer nivel recibe cursos, o sea, habilidades. Y el cuarto, pues se le ayuda a presentar bien esos cambios. Esta sería entonces una manera de lograr en el primer nivel regulación, segundo políticas públicas, tercero procedimientos y en una cuarto una asistencia amable. Colegas, pues esto es lo que yo quería platicarles, comentarles y bueno, pues quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, doctor Alexandro. Igual, súper interesante esto que nos planteas, ese cambio de paradigma que además, bueno, pues siempre ha estado tropezado por las condiciones materiales y objetivas de nuestras sociedades latinoamericanas, ¿no? Creo que en eso compartimos ese mismo problema. Eh, eh, Además, la falta de políticas educativas en el sentido, bueno, primero ya se planteaba, ¿no? Aquí en la mesa el rezago que hay de estos temas en estos espacios políticos, en las cámaras, en los congresos. Esa es una, la discusión. Y luego, además de todo, que cuando se hacen las políticas educativas no se hacen los diagnósticos adecuados, ya nos mostrabas una línea del tiempo en donde se ha implementado, se ha invertido, pero no se sabe realmente qué se logró con eso. Pero bueno, pues muy interesante y este asunto que nos estás mencionando nos lleva a una pregunta. ¿Implementar las tecnologías en el aula implica cambiar de paradigma? Entonces ahí está, ¿no? Ahí está realmente qué es cambiar un paradigma, qué es plantear reflexiones en torno a un movimiento mucho mayor. Gracias, gracias, doctor Alexandro. Voy a presentar a nuestra